Buenas tardes, cordial saludo, profesora Aura. Aquí estamos presentes los compañeros Astrid Díaz, Luz Kelly Calle, Rosaura Rodríguez y José Domingo Castro, junto con la persona quien les habla, Rafael Romero. Venimos a hablar sobre el trabajo del paso 2, conceptualizar, hablando de la lectura 1, donde se ve que en algunas etapas por las que han pasado los procesos pedagógicos y los pensadores, hay autores que en las distintas etapas pues han pasado en desacuerdo y en acuerdo en algunos otros casos sobre la genealogía que nos lleva a una didáctica contemporánea. Esto pues permite también complementar que se tienen en cuenta algunos elementos que abarcan unos aspectos en cultura, como en la psicología y otras etapas de la ilustración, para poder tener liberación en sus diferentes entornos. La compañera Rosaura pues seguirá profundizando un poco más sobre esta lectura 1. Bueno, teniendo en cuenta la lectura autorregulada 1, como lo mencionaba el compañero anteriormente, puedo hacer un pequeño resumen o análisis al respecto, donde la lectura da cuenta de la educación y la pedagogía y su papel protagónico hacia la sociedad desde lo histórico en sus diferentes espacios culturales, académicos y políticos. Teniendo en cuenta la paideía en la Grecia antigua, sus diferentes controversias, o puntos de vista que podemos ver ahí reflejados en la formación y saberes. Digamos que hablar de didáctica y pedagogía también nos hace reflexionar sobre la metodología que busca resolver aquellos problemas metodológicos de la pedagogía y su relación entre pedagogía y didáctica. También muestra la transposición como la didáctica cumple el papel fundamental en la enseñanza, donde se ha recuperado el sentido entre sociedad y educación, mostrando un equilibrio en la construcción de la didáctica. Bueno, siguiendo el orden, compañero José, continuamos con el aporte. Buenas tardes, mi nombre es José Castro. Quiero compartir un poco sobre la etimología de la palabra didáctica y pedagogía a manera de complemento. Quiero compartirles diciendo pues que la palabra didáctica pertenece a la enseñanza, es tomada del griego tardío didáctico, el cual se derivó de didasco, que quiere decir yo enseño. Derivada de didáctico, surge la palabra didáctica del griego didaskalikov, la cual a su vez proviene de didaskalo, o sea, maestro. En términos más sutiles es el arte de enseñar. La pedagogía puede ser considerada como el arte de enseñar. El maestro tiene la capacidad de enseñar. Y la etimología de pedagogía viene de paidos, que es niño, y de agogia, que es conducción, que es equivalente a conducción del niño. En sus orígenes, el pedagogo, paidagogos, fue esclavo del que cuidaba de los niños y los acompañaba a la escuela. Y la paideía solo era crianza física. No era solo la crianza física, sino el más alto ideal educativo de los griegos, enseñanza del honor y el respeto, las cualidades morales y éticas y la amonestación educadora, consigo constante y espiritual, así como la formación del hombre mediante el cuidado de un hombre ya formado. Simplemente esto era a manera de complemento porque es muy importante la etimología. Y bueno, en cuanto a la epistemología del lenguaje, sí necesitamos trabajar de manera muy acertada con nuestros estudiantes, porque creo que es lo que hoy día nos está haciendo mucha falta, que es tener el concepto bien claro de qué es pedagogía como arte de enseñar, como esa ciencia del conocimiento, como esa ciencia de educación, aprovechándonos de la didáctica donde aprovechamos ese cúmulo de conocimiento, de herramientas, de métodos, de estrategias para poder enseñar lo que pretendemos, lo que aspiramos y que de manera integral se formen. Es lo que quiero compartir con ustedes por el momento. Muchas gracias.
Bueno, compañera Astrid, queremos escuchar tu aporte también. Gracias, compañero. Buenas tardes para todos. Bueno, yo sí tengo que decir sobre lo que dice Tesanos, nuestro autor recomendado en la lectura, puesto que habla sobre unas oportunidades y unos peligros dentro de la pedagogía. Y aquí se hacen referencia dentro de la educación como unos procesos que son la apropiación de las discursividades, que se refiere a enseñar, aprender, apropiación del sistema educativo, diferentes momentos, los contextos sociales y políticos, y a esto se refiere con lo que es la parte de oportunidades. Cuando ya habla de peligros, que se ve como una palabra muy fuerte, pero aquí reluce en lo que es la pedagogía, que es la apropiación histórica y acrítica de las discursividades de la pedagogía, que se contextualiza en el ámbito social, cultural, para la formación intelectual, en donde se ha percibido el conocimiento del valor del oficio de enseñar. Todo esto lo dice Tesanos. Este es mi aporte para este punto. Gracias. Bueno, y ya para culminar esta primera lectura autorregulada, pues compañera Luzbeli, te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias, Rafa. Bueno, es importante la manera pues, de ir concluyendo a través de este recorrido que hemos realizado, a través de la historia, primeramente con los conceptos de pedagogía, luego con el concepto de didáctica, y pues ya en la última parte de nuestro recorrido con todos los modelos pedagógicos que hoy nos acompañan en el quehacer. Considero que no podemos olvidar todo el recorrido que la pedagogía ha tenido y el rol del maestro en medio de este medio pedagógico. Podemos darnos cuenta cómo desde el inicio, a través de los autores más reconocidos y como son pues los del siglo IV, todos estos pensadores como Sócrates, ellos fueron los autores de que muchas corrientes del pensamiento hoy tengamos estipulados en cada institución. Vamos a venirnos ahora pues a Colombia, cada modelo pedagógico y cada una de esas didácticas y herramientas que tenemos en nuestros procesos académicos. Es fundamental de que todos nosotros tengamos que reconocer ese transvenir de la pedagogía para luego hoy encontrarnos con la pedagogía actual, una pedagogía intercultural, de liberación intelectual, en donde tenemos que instruir al estudiante y desarrollar en ellos una pedagogía crítica, una pedagogía humanista. A través de estas pedagogías nosotros podemos contar con el desarrollo de estudiantes integrales. Entonces, es enriquecedor poder recordar desde el inicio cuál es el ideario pedagógico de todos los procesos o de todos los movimientos pensantes que han venido y que han creado espacios en donde nosotros podemos integrar cultura, academia, temas políticos y podamos conseguir hoy una pedagogía de compromiso social en donde tengamos una ética como docentes, una ética como estudiantes y que sea incluyente y liberadora, como lo afirmaron entonces en ese tiempo del siglo XIX, Simón Rodríguez, Freire y McLaren, sin olvidar a Natalia Jaramillo, unos autores que se dieron a la tarea de poder de alguna manera crear una pedagogía mucho más libre. Entonces, a través de este estudio, de este proceso, también hoy contamos con estos enriquecedores modelos pedagógicos que ya pues, hoy por hoy no usamos uno, no estamos como tan encerrados en un modelo como tal, sino que a través del tiempo hemos aprendido a tomar de cada modelo lo mejor. Por eso hoy contamos con escuelas que tienen modelos pedagógicos constructivistas, pero que están de pronto basados en el aprendizaje significativo de Ausubel y que además de eso pues ponen en práctica las actividades didácticas de Montessori. Entonces, nos pudimos dar cuenta que es a través del recorrido histórico y a través de tantas influencias que podemos contar hoy con una pedagogía diversa, con una pedagogía libre y que además podamos ajustarla a las necesidades que tengamos en cada contexto académico. Muchas gracias, Rafael, por la intervención, por el espacio.
Bueno, muchas gracias a ti, compañera Lukeli. Ahora pasaremos a nuestra actividad 2 de este paso 2, que es el historiograma, donde es una genealogía de la educación y la pedagogía. Yo pues quiero hablar de Paideia, antigua Grecia, y esto pues se dio en el año en principios del siglo IV, con los pensamientos de Platón, Sócrates y Aristóteles. Pues también tiene un propósito que es vislumbrar una concepción de ciudadanía y de sociedad, dándolo a través de transversalidad para los distintos espacios culturales, tanto académicos y políticos. Esta idea tiene como característica, pues, que ocurren en disputas, controversias, o llegan a unos diálogos intelectuales que posibilitan la construcción de espacios para la formación y los saberes. También tiene una creación de campos de estudio como la filosofía, la retórica y la política. Y también te brinda muchos métodos pues, que van centrados tanto para el ser y el saber de la mayéutica, la sofística y la dialéctica. Entonces, la idea pues, nos brinda esta oportunidad de conocer un poco más que se ha venido dando a principios del siglo IV y pues que nos enfatiza mucho sobre la educación para la formación del día de hoy. Entonces, compañera Rosaura, continúa con tu aporte. Bueno, complementando un poco a lo que decía nuestro compañero Rafael, también la Revolución Francesa en Europa y en América fue empleada la tendencia del pensamiento y la literatura, buscando una claridad y un respaldo en medio de la ignorancia que permitiera llegar a una edad iluminada por la razón, por la ciencia y el respeto de la humanidad. Los pioneros de la ilustración, engloban las aportaciones de grandes racionalistas, filósofos, políticos, algunos pensadores escépticos galos. También cabe mencionar un paso importante que fue la confianza engendrada por los nuevos descubrimientos en ciencia y asimismo el espíritu del relativismo cultural fomentado por la exploración del mundo no conocido. Muchas gracias, compañera Rosaura. José, te escuchamos. Sí, claro. El micrófono, José, debes activarlo. Sí, quiero compartir con ustedes a grosso modo el tema sobre las padellas y la pedagogía de ilustración. Se habla de que Sócrates en el 475 a.C. se usa la mayéutica como herramienta para acceder al conocimiento y la verdad. Platón en el 428 a.C. plantea la educación, que la educación permite el tránsito de la realidad sensible y la realidad intangible. Aristóteles en el 384 a.C. plantea que el aprendizaje es la mejor de todas las virtudes. Y a manera de complemento sobre la pedagogía de la ilustración, encontramos autores como Pestalozzi en 1818. La educación es la herramienta con la cual se llega al bien de la humanidad. Emmanuel Kant, sobre la educación en 1804, plantea que la educación es el medio por el cual se llega a la comprensión del ser humano y a la cultura, así como a los juicios de comprensión y entendimiento. Y en 1762 planteó Juan Jacobo Rousseau, mediante la educación infantil es posible llegar al hombre racional. A manera de complemento, podríamos plantear un poco sobre el concepto de que la paella iba mucho más allá de la crianza física. Y en cuanto al concepto de la pedagogía de la ilustración, hasta el siglo de la luz, especialmente con Jacobo Rousseau, no se logró imponer la reflexión sobre la pedagogía. El autor de Émile, fijando como la premisa de la especificidad del niño concebido como un pequeño adulto. Siempre necesitamos de la compañía de un adulto preparado, un adulto responsable para que nos conduzca.
eso tiene mucha relación con el concepto de didáctica y de pedagogía. Y en cuanto a esto también quería hacer un aporte que me parece muy importante, que trabajamos en el texto, que es el llamado al periodo de ilustración. En Europa tiene su epicentro en el siglo XVIII y logra su influencia significativa en toda la esfera de las relaciones de la civilización occidental. Creo que es muy importante y es muy necesario hoy día tener en cuenta estos conceptos de orígenes sobre la pedagogía, sobre la educación, para poder avanzar en el aprendizaje de nuestros niños. Gracias. Muchas gracias, compañero José. Te escuchamos, compañera Astrid. Muchas gracias, Rafael. Realmente aquí pues yo quiero complementar lo que dijo mi compañero hace un momento, compañero José, sobre la mitad del siglo XX. Estamos hablando específicamente de 1961, con lo que son las pedagogías de la liberación. A esto surgen lugares públicos de América Latina. Esto es por grandes desigualdades sociales. Aquí está la parte económica muy presente. Aquí la pedagogía se adquiere un carácter intercultural. Aquí estamos hablando de un compromiso no solamente social, sino de ética y también muy incluyente con la parte de la liberación. Entonces, aquí el precursor de todo esto es Paulo Freire, y estamos hablando específicamente como de 1921 y más adelante, hasta el 97 más o menos, él es el precursor. Y el movimiento educativo que la condición política la empuja hacia una pedagogía más crítica, más humanizante, y él se une con dos autores más aquí, que es Peter y Natalia Jara, Peter McLaren y Natalia Jara, y en compañía también de Zúñiga. Estamos hablando de 1902, se unen también con Rodríguez, y aquí ya estamos hablando de una pedagogía del encuentro de las interculturalidades. Entonces, aquí parte la historia de lo que es la educación en un antes. Estamos hablando de la división de un siglo XIX y un siglo XX con estos autores. Ese es mi aporte para esta parte de la exposición. Muchas gracias, compañera Astrid. Valioso tu aporte. Compañera Lukeli, ¿qué tienes para comentarnos? Claro que sí. Bueno, hay dos autores que me llamaron mucho la atención. Uno de la pedagogía de la ilustración y uno de la pedagogía de la liberación. Primeramente, pues lo que me gustaría aportar es ese aporte importante que hizo Pestalozzi. Pestalozzi, pues como nosotros como educadores hemos ya escuchado muchas instituciones con ese nombre, quiere decir, en Latinoamérica marcó ya bastante importancia. Debido a eso, pues hay muchas escuelas, instituciones nombradas con este nombre. Él defendía la individualidad del estudiante, la necesidad de que los maestros fueran preparados para lograr un desarrollo integral del alumno, más que impartidores de conocimiento. Incluyó también la educación manual y la educación física como medio de fortalezas y resistencias corporales que podían ser desarrolladas en los estudiantes. Y dejó de verlo como esa maquinita que tenía que responder netamente cognitivo. Entonces, desde ese momento, en esa pedagogía de la ilustración, pudimos ver cómo ya se iba abriendo camino al desarrollo que hoy tenemos como enseñar y formar estudiantes integrales. Luego entonces llegó la pedagogía ya para el fin del siglo XVIII, la pedagogía de la liberación, y de aquí, de este momento, me gustaría destacar o enfatizar un poco en McLaren. McLaren era, sus pensamientos acerca de la educación es que es un medio de transformación política de oprimidos. Por lo tanto, los maestros, alumnos, todos tenemos que comprometernos en un mundo sin opresión. Quiere decir, es una parte más crítica de formar un mundo más humano, que realmente lo estamos necesitando en estos momentos, que cada uno pueda ser capaz de críticamente tomar decisiones en la parte académica y también en su desarrollo social. Entonces, vemos cómo a través del tiempo la lucha siempre ha sido para que el individuo sea eso, ¿no? Un individuo capaz de poder hacer las cosas por él mismo y poder desarrollarse en todos los ámbitos a través de esa humanidad que tanto necesitamos. Muchas gracias, compañera Lukeli. Ya de pronto, para seguir avanzando en la lectura 3,
yo quiero hacer un aporte bastante breve y conciso sobre el impacto de los paradigmas pedagógicos que se han venido dando en la práctica educativa contemporánea. Estos son necesidades que la educación ha tenido que haber intervenido tanto docentes como estudiantes, donde se hace necesario evidenciar pues, una acción social entre estos actores de la educación, para así dar un cambio a las prácticas formativas desde la escuela. Entonces, mi compañera Rosaura profundiza un poco más sobre esto. Bueno, haciendo una pequeña reflexión respecto a la lectura regulada 3, puedo decir que los procesos educativos docentes me inspiran un poco a poder aportar o contribuir desde mi experiencia desde una manera significativa a los estudiantes y a su vez a la institución, teniendo en cuenta que el aprendizaje de los estudiantes varía en cada uno. Es decir, no van todos a un mismo ritmo, ¿cierto? Y es ahí donde yo entiendo que debo reforzar y poner en práctica, digamos que mi actividad profesional como docente. No obstante, también el rol de cada docente es definido por sus rasgos como educador, ¿cierto? Por tener siempre ese interés constante por sus estudiantes, brindándoles siempre ese espacio de su autoaprendizaje o darle esas pautas con nuevas formas de enseñanza también que debe tener el docente y fomentar la cooperación y el trabajo en equipo en cada uno de ellos y a su vez trasladarlos, digamos que a una autenticidad o autonomía en cada uno de ellos, digamos que estas fuerzas se las transmiten el docente al estudiante. Muchas gracias. Compañero José. Sí, yo quiero aportar un poquito sobre el concepto de transposición de la didáctica y qué significa la transposición de la didáctica. En cuanto al concepto de transposición didáctica, remite el paso del saber sabio al saber enseñado y luego a la obligatoria distancia que lo separa. Hay que estar de forma de transposición didáctica en el sentido restringido en cuanto a los elementos del saber al saber enseñado. En otras palabras y de manera más fácil, el texto plantea que existe un tipo de enseñanza de manera tripartita. Una, lo que enseñan los padres, lo que enseñan los docentes y lo que enseña el contexto. Y que el docente debe saber manejar un equilibrio entre esas tres partes. En tener en cuenta el contexto porque educa, tener en cuenta también el aspecto psicológico, lo que es temperamento y carácter del estudiante, para poder aprovechar el potencial pedagógico de cada uno de ellos y lograr así de manera eficaz lo que es el concepto de didáctica. Quería aportar eso. Muy bien, compañero José. Compañera Astrid. Listo, yo sí hago referencia muy puntual a lo que es Sacagnini, donde habla de los paradigmas. Entonces aquí sí está involucrado lo que es la configuración pedagógico-didáctico, donde habla del campo de las prácticas educativas. Entonces ahí él destaca lo que es el contexto sociopolítico y es el detalle de los elementos epistemológicos, conceptuales y metodológicos que analiza como ser núcleo de base. Entonces, si hablamos de la parte filosófica aquí, esto es histórico y social. Él se va más a la parte psicológica y a la parte de modelo didáctico. Entonces, aquí los paradigmas son más normalizadores, un paradigma tecnológico, paradigma academista, y aquí están hablando de alternativos. Esto es 2003 a Carnini, más directamente un modelo de paradigma normalizador de formación de un docente de un proceso de socialización. Esto va a la transmisión de modos, de comportamiento, de formas, de estructura, de valorar la realidad. Este es mi aporte para esta parte del trabajo. Listo, compañera Astrid, muchas gracias. Compañera Luqueli, terminamos esta lectura autocrítica 3 contigo. Gracias, compañero Rafael. Bueno, como todos conocemos, paradigmas educativos, estamos hablando para concluir acerca de todo ese impacto que han tenido cada uno de los paradigmas educativos o pedagógicos y que podemos decir que han impactado a lo que hoy tenemos en la educación. En el marco educativo, por ejemplo, sabemos que ese paradigma
tiene que ver con comprender, analizar y avanzar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y esto quiere decir que hay que abarcar los diferentes contextos, integrando a todos los agentes educativos, así como lo mencionaban anteriormente. Es importante que nosotros, a través de cada uno de los paradigmas que hemos conocido, podamos hoy poder realizar una formación docente que tenga gran importancia a la hora de pensar acerca de la identidad de cada rol que tenemos como profesionales y también nutrirnos de esa epistemología, nutrirnos de todos los elementos constituyentes que definen la naturaleza del quehacer. Es importante también que en estas prácticas contemporáneas nosotros podamos, ya sea desde nuestro quehacer pedagógico como entes sociales, ser sujetos que podamos construir para el futuro, o sea, siempre pensando en lo que vayamos a sembrar para que los estudiantes puedan ser personas integrales, críticas y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, realmente fue un ejercicio muy enriquecedor. Logramos hacer una interpretación desde los inicios, desde los primeros conceptos pedagógicos hasta el día de hoy, el recorrido que ha tenido cada uno de los términos que fueron estudiados y entonces gratamente podamos concluir hoy y entender la importancia que tiene el rol del docente en cada parte, en cada aspecto que se desarrolla en la integralidad del conocimiento, del proceso aprendizaje, enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, compañero Rafa. Listo, compañera. Ya para finalizar, a modo de conclusión, el trabajo que realizamos pues es lograr evidenciar desde las diferentes experiencias cómo ha sido esta época y cómo ha sido a través de los pensadores que hemos hablado sobre un poco la historia de los relatos, esas promovidas que han dado y los textos que pues, ellos cada vez aprenden y que nos dan a conocer a través de una ilustración, también nos dan a través de una liberación y pues que sus vivencias pues nos las dejan enmarcadas. Entonces, hablando un poco de la educación, estos son pensadores que nos llamaron mucho la atención y que queríamos compartir. Muchas gracias. Claro que sí, compañero Rafael. Gracias a todos por este encuentro. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones Gracias para a todos. todos. Feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.